Bendiciones para cada uno de ustedes. Para mí es un gusto saludarles nuevamente y darles la bienvenida a una edición más de Reavivados por su palabra. Hoy meditaremos en el capítulo número 15 del libro de Hechos. En la iglesia siempre han habido diferentes puntos de vista, sobre todo en algunos temas doctrinales. En aquel entonces, en la iglesia surge un tema que causó división dentro del pueblo de Dios. Estamos hablando de la circuncisión. Es así como se desarrolla el primer concilio de la iglesia. Un concilio es un lugar donde asisten líderes de la iglesia y también representantes de las congregaciones para tocar ciertos temas y llegar a una conclusión. Ese es el caso del capítulo de este día. Veamos cuáles son las lecciones que nos deja el mensaje de este día. Notemos lo que registran los versículos 1 y 2 del capítulo de hoy. Entonces vinieron de Judea algunos que enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron una severa discusión y contienda con ellos, se dispuso que Pablo y Bernabé y algunos otros fueran a Jerusalén, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Es así como el tema de la circuncisión llega hasta el concilio, y allí discuten sobre el tema, lo analizan, pero cabe mencionar que todo esto era también bajo la influencia del Espíritu Santo. Por lo tanto, la oración y el ayuno no pudieron faltar para que este concilio se llevara a cabo en buenos términos y llegaran a conclusiones prácticas para el avance de la obra. Veamos algunas lecciones que aprendemos de esta experiencia. La primera es que la falta de estudio de la palabra de Dios muchas veces nos lleva a discusiones doctrinales. Para terminar con la ignorancia en ciertos temas es preciso escudriñar las Escrituras. Una segunda lección es que debemos ser tolerantes. Debemos respetar el punto de vista de otros también. Finalmente hay que llegar a un acuerdo, pero el que tengamos puntos de vista diferentes no debe llevarnos a dividir, sino más bien a crecer espiritualmente y en el conocimiento de la palabra de Dios. Una tercera lección es que la iglesia es tan organizada que cuando hay un problema en una de sus congregaciones hay autoridades máximas que pueden colaborar para que se resuelvan estos conflictos. Y la cuarta lección es que no debemos colocar sobre el cristianismo cargas que ni siquiera Jesús colocó. Y en muchas ocasiones ni siquiera nosotros como líderes espirituales podemos llevar. La conclusión precisamente fue esta. Notemos lo que registran los versos 28 y 29. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más de cosas necesarias, que os abstengáis de alimentos sacrificados a los ídolos, de sangre, de animales estrangulados y de fornicación. Haréis bien en guardaros de estas cosas, pasadlo bien. Esta fue la carta que enviaron como resultado de la reunión del concilio. Y le dijeron a los hermanos: ¿saben qué? Este es un asunto que se ha vuelto una carga y realmente la circuncisión no tiene ninguna importancia, no tiene ni siquiera algún argumento válido con relación a lo que es la salvación y la vida eterna. Así que llegaron a la conclusión que esta era simplemente una carga más que no establecerían a la iglesia. Notemos ahora lo que registran los versículos 36 en adelante. Un tiempo después, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos por todas las ciudades donde hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Bernabé quería llevar consigo a Juan Marcos, pero Pablo no le pareció bien llevar al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé llevó a Marcos y navegó a Chipre,
y Pablo eligió a Silas y salió encomendado a los hermanos a la gracia del Señor. Y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Aquí podemos ver una disputa entre los discípulos. Pablo y Bernabé llegan a un desacuerdo. Entonces deciden cada quien ir por su propio camino. Sin embargo, esta experiencia, aunque aparentemente negativa, nos deja unas lecciones valiosas para nuestro crecimiento espiritual. La primera de ellas es que siempre habrán discusiones entre nosotros, entre los hermanos de la iglesia. Pero esto no debe ser un obstáculo para que la obra de Dios avance. En segundo lugar, Pablo y Bernabé buscaron un acompañante que fuese con ellos al viaje misionero. Aquí hay un principio que debemos resaltar, y es el principio del dúo misionero, de la pareja misionera. El Señor estableció que pudiésemos estar de dos en dos. Desde el principio los creó de esa manera. También Jesús aprovechó durante su ministerio a organizar a los discípulos también de dos en dos. Y una tercera lección es que de la aparente división de Pablo y Bernabé, en realidad se produjo una multiplicación. Porque de esa manera, ahora, de dos líderes que estaban, se convirtieron en 4 y abarcaron más territorio para llevar el evangelio. Dios siempre transforma lo negativo en positivo. Permíteme preguntarte para finalizar en esta hora, ¿cómo es tu vida cristiana? ¿Realmente es gozosa? ¿Realmente llevas el cristianismo con gozo en tu corazón? ¿O hay cargas que tú mismo o algunos líderes han impuesto sobre ti? ¿Sabes? El Señor nos ha llamado para que podamos gozar del cristianismo, que sea algo feliz, que seamos plenos alabando y glorificando a Dios. Pero si el cristianismo se vuelve una carga para ti, es momento de hacer una pausa, replantear la dirección que estás llevando, porque sin duda vas por el camino equivocado. Dios desea que tú seas plenamente feliz. Así que mientras vamos en este viaje hacia la Canaán celestial, saquemos de nuestras maletas todas aquellas cosas que nos producen frustración, desánimo, enojo, que no van a permitir que gocemos el paisaje mientras llegamos hacia el destino que Dios tiene establecido para nosotros. Así que hoy te invito a que si eres un cristiano, seas alguien plenamente feliz. Y no solamente lo digas, que también lo demuestres para con las demás personas. Eso es un testimonio poderoso que Dios mora en tu corazón a través de su Espíritu Santo. Así que recuerda, regocijaos en el Señor siempre. Te invito a que inclines tu rostro conmigo. Vamos a orar para pedirle a Dios que coloque gozo en nuestro corazón. Padre, ayúdanos a que el cristianismo no se vuelva una carga, que no seamos amargados, que seamos cristianos joviales, felices, siempre poniendo límites, porque como hijos de Dios sabemos que aunque podamos ser alegres, no significa que podamos hacer de nuestra vida un libertinaje desenfrenado y hacer lo que queramos. Simplemente es que coloques gozo en nuestro corazón por el hecho de amarte, de conocerte y de servirte. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias por habernos acompañado en la meditación de este día. Recuerda que mañana estaremos nuevamente aquí para una edición más de Reavivados por su palabra. Que Dios te bendiga.